Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor, te damos gracias. Hoy en esta tarde nos humillamos delante de ti. Te reconocemos, te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu luz. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Nos honras, Señor, con tu presencia y hacemos un intento de honrarte con nuestras alabanzas, Padre eterno. Te pedimos que tú nos hables, que te compadezcas de nosotros, que con tu misericordia nos ministres, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Nueva versión internacional. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, aquí encontramos lo que se puede resumir como unas palabras de acción de gracias e intercesión por el apóstol Pablo. Se las dirige a los filipenses y en ellas pues hay, como siempre, una carga revelacional fuerte, sustanciosa, que pues ocasionalmente uno, al pasar por estos renglones y todo eso, puede pasar por alto, ¿no? Y en su rutina de lectura, pues siempre tiende a no prestar atención a los detalles, a las expresiones. Y por eso es que es justo en este caso pues detenernos en ellos, para conocer un poquito más y entender un poquito más la profundidad de lo que aquí está hablando, porque en unos cuantos versos que leímos, no serán más de 7 versos, ¿sí? Pues vemos un entendimiento del apóstol Pablo de la situación de los creyentes de Filipos muy profunda, y con ello también, por supuesto, el propósito de Dios. O sea, él lo entiende como ninguno, ¿sí? El apóstol Pablo es un perfil muy especial de persona, porque su contexto y su, bagaje académico y todo, y social también contribuyó en cierta medida que pudiera ser un excelente comunicador del propósito de Dios y de que lo entendiera como ningún otro. Que el Señor lo escogiera a él para establecer ciertos parámetros de lo que se conoce como la arquitectura de la fe, que usted y yo bien hacemos en conocer a profundidad, ¿sí? Entonces, este es uno de muchos pasajes en el que se dirige a un grupo de personas en unos términos y en unas consideraciones muy especiales.
para que nosotros veamos si esto finalmente nos termina por aplicar o no, ¿sí? Porque la Escritura, bueno, la Escritura es complejísima, ¿sí? Mucho se le reclama a las personas de creerla, ¿cierto? Es decir, mucho se les exige o se les llama en ese sentido, se hace la invitación a todos los feligreses que al leer las Escrituras o al oírlas las creamos. Y para nada está mal eso, pero sí es importante ver qué palabra aplica realmente en un caso específico, en una circunstancia en particular. Pues podría ser que uno tome para sí palabras que las pretenda ser suyas, esperar que se cumplan, esperar que se desarrollen en su vida y que esto nunca suceda. Sí, por ejemplo, hay una palabra muy, muy común que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y pues es tan cortico que no da espacio para dar vueltas en el asunto. ¿A quiénes les aplica eso de que todas las cosas les ayuden a bien o les contribuyan para bien? A los que aman al Señor. De tal modo que, aunque parezca un tanto simple el análisis, pues no lo es, porque uno tiene que ver, me cuadra esto que el apóstol está diciendo, yo estoy dentro de ese grupo, yo puedo ser tenido en cuenta como en este caso el grupo de los filipenses o en el otro caso del verso que les menciono, pues de los que aman al Señor, ¿sí? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Sí? Es importante tomarse el tiempo de pasar por las obviedades, ¿sí? Y responder a todas estas preguntas, porque entonces eso es parte de lo que se requiere para que nos ocurra esto que dice aquí, que abundemos en amor, en toda ciencia y todo conocimiento, ¿sí? En el caso opuesto, pues entonces las personas son simples, es decir, pueden estar considerando que hay palabras o promesas del Señor que van derechito para ellos, y por supuesto que no es así, porque hay pasos o situaciones que no se han resuelto en sus vidas. Por ejemplo, en este caso es muy importante leer los primeros versos, porque allí vemos lo que Pablo ve en ese grupo de personas, para luego entonces ver lo que ocurre en el versículo 6. Y es lo tocante a la fe en el Evangelio y la salvación, lo que también se puede entender como participación de la gracia de Dios. O sea, los filipenses, el grupo de los filipenses al que el apóstol Pablo se estaba dirigiendo, él los define y dice: ustedes son participantes conmigo de la gracia de Dios, dice, ¿no? Y entonces uno dice: yo también, ¿sí? Ahí estoy yo, metido en el paquete, vamos todos, ¿sí? Simple, así sencillo. Y eso es una implicación grandísima, tiene unas implicaciones grandísimas. Ser participante de la gracia de Dios es solamente para los que, habiendo creído en el Evangelio, tienen comunión en el Evangelio, ¿sí? Eso es muy exigente, porque entonces nosotros podemos entender, considerar que las personas del mundo en general no son participantes de la gracia de Dios, ¿sí? No son participantes. No va a ser participante de la gracia de Dios una persona que distorsione el Evangelio, crea en otro Evangelio, porque a veces la víctima no necesariamente, o sea, el culpable, perdón, no es la persona, a veces es víctima de sistemas y de propuestas erróneas. Si usted cree en otro evangelio que no sea el que el Señor Jesucristo quiso que se comunicara, el puro evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, pues usted no es participante de la gracia de Dios. Usted puede que esté creyendo en un evangelio en el que pues Dios es el que le ayuda, el que le soluciona, el Dios de amor, el Dios de
que no entra en conflicto con su camino de pecado, el Dios que guarda silencio ante tu indiferencia, ante tu obstinación, el Dios que no te pide nada y que sencillamente va a llenar tu nevera si lo necesitas, o va a ayudarte en esto o en aquello, o va a ayudarte en las frustraciones que tú manejas. Y ustedes pues obviamente ya vienen trabajaditos en ese aspecto, en el despertar de ese letargo y confusión espirituales. Vienen trabajaditos, pero nunca está de más decirlo, ¿no? Porque hoy, como al inicio de los tiempos en los que el Evangelio se predicó, pero hoy más obviamente, hay una gran variedad de conceptos y de dogmas que se presentan como el Evangelio, que no son realmente confiables, ¿sí? El enemigo, Satanás, es muy hábil en saturar de propuestas digamos, las posibilidades de interpretación para que la gente se pierda en alguna de ellas, ¿sí? Y por eso es que eso debe ser responsabilidad de cada cual, revisar en qué es que estoy yo. ¿Estoy creyendo el Evangelio del Señor Jesucristo en la comunión del Evangelio? Pues eso tiene, como les indiqué, unas implicaciones profundísimas. Entonces leamos un poquito desde antes del 6. Sí, porque ahí es donde dice lo que considero yo es importante para luego seguir entendiendo lo demás. Dice en el 3, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Aquí podemos parar un momentico. El apóstol Pablo recuerda a un grupo con el que convivió. Él se detuvo en Filipos y estuvo un tiempo pastoreando a esas personas, algo como lo que nos ocurre aquí a nosotros, ¿sí? Gracias al Señor y gracias a la delegación ministerial, nosotros somos por lo general los mismos asistiendo durante todo el año, durante un largo rato de tiempo, ¿sí? A uno se los conoce más, a uno se los conoce menos. Uno como pastor, digamos, los tiene en la cabeza. A ustedes, a los que concurren frecuentemente a los atrios del Señor, y nos es común los conceptos de fe. Y aquí ¿estamos de acuerdo? Algo similar debió ocurrir allá. Lo que pasa es que, claro, el apóstol Pablo levantó la iglesia de Filipos, los creyentes se fueron adhiriendo y los creyentes permanecen, se arraigan. La única posibilidad de que una persona se arraigue en estos dogmas y crezca y florezca y sea notorio para el que preside el proceso, como es el caso pues del pastor o en ese caso del apóstol, pues del apóstol Pablo, es cuando la gente cree en él, que tiene la fe para creer. O sea, es creyente, ¿sí? En un punto uno puede ver gente en la iglesia que va ocasionalmente o que lo invitan otras personas y escucha, sí, pero los creyentes, estas personas se arraigan por sí solas, ¿sí? Creen. No hay que contaminar esa evolución natural, digamos, del comportamiento espiritual de las personas. ¿Cómo lo podríamos contaminar? Pues ofreciendo algo que no sea lo que la gente necesita, no lo que la gente viene a buscar, porque lo que la gente viene a buscar puede que no esté demasiado claro, sino desde la dirección del proceso, ofreciendo algo que la gente no necesita, confundiendo el mensaje y todo, ¿sí? Pero entonces se fueron adhiriendo. Y el apóstol Pablo los conocía. O sea, cuando él dejó a los filipenses, él se acordaba de quienes en quienes había visto el comportamiento de fe, en quienes había observado las evidencias de haber creído en el Señor, en quienes había observado un arraigo, una permanencia. Se nota que los conoce con nombre propio y todo, y ellos lo conocen a él y a Timoteo, porque esta carta dice Pablo y Timoteo a los filipenses, ¿no? Es una
Es una carta, digamos, un poquito más compuesta en su intención. Siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Otra cosa, vea que me regresé sin tener mucha intención, pero ahí dice algo también importante. Les conoce su función, les reconoce su función. Pues una persona llamada por Cristo que ha creído el Evangelio, después de ser un tiempo prudente, edificado en los básicos aspectos del Evangelio, pasa de ser una persona que escucha a un militante. Es distinto, ¿sí? Y esto puede que haya ocurrido en muchos de ustedes. Estoy casi seguro que es así. En otros, bueno, revisen, ¿sí? Una persona que ha sido edificada en las verdades del Evangelio no se debe demorar demasiado en pasar a ser militante, ¿sí? Pues la verdad del Evangelio, sus enseñanzas y su propuesta para el hombre es andar en una novedad de vida, como siempre lo hemos dicho, en un llamado. También entendemos que que las personas reestructuren sus prioridades también, ¿sí? Y que las personas caminen en pos del Señor, en lo que se conoce como el discipulado. Todo eso, mire, que usted le haya pasado. Ahora, en buena parte de los casos aquí yo puedo decir que sí, aceptablemente, pero no se quede con mi observación, porque como es propio pensar de mi condición humana, pues usted me puede impostar a mí cosas, incluso yo se las puedo impostar a usted, ¿sí? Engañosas, ¿sí? Yo podría o usted podría proyectar apariencia de piedad. Entonces mire esto si es de cara a lo del Señor, para luego entonces ver si todo lo demás bien puede usted esperar que ocurra o no. Bien, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea, el apóstol Pablo, cuando se iba de las ciudades, ya habiéndolas edificado, dejaba un equipo de personas en condición de jerarquía espiritual. Este también es otro punto, o sea, porque el enemigo va a tratar de echar por tierra la estructura. Satanás es muy interesado en desestructurar todo. Si por él fuera desestructura, y lo hace con a veces un éxito abrumador, las familias. Desdibuja las estructuras de autoridad necesarias para que ellas funcionen. Va por las instituciones de los gobiernos, ¿sí? Va por eso. Porque las instituciones de una democracia, ¿sí?, por lo general son un concepto que, digamos, está inspirado en los parámetros del funcionamiento del reino. El enemigo va a tratar de ir por eso, ¿sí? Destruir la imagen de la policía, por ejemplo, destruir la imagen de los jueces, ¿sí? Dañar el orden social, va por eso. Tengan en cuenta eso, ¿sí? En la familia, en todo. Cuanto más en la iglesia. Por eso es que las personas que son susceptibles de mayor engaño espiritualmente se inclinan a la rebeldía y quieren establecer una iglesia sin jerarquía, sin funcionamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pues no haya rumbo, no haya visión, no haya orden, no haya ninguna de estas cosas. Aquí, ¿qué dice? Obispos y diáconos. Obispo es un supervisor, ¿sí? Obviamente no menciona al pastor, pero sabemos que el apóstol Pablo dejaba pastores como Tito, como Timoteo. Filemón es otro, creo. Onésimo va para las mismas, ¿sí? Por ahí también está Demas, en algún punto del ministerio del apóstol Pablo estuvo en la función pastoral, y otros tantos. Epafras, ¿sí? Y bueno, unos cuantos más que se me escapan ahorita de todo lo que recuerdo de ese equipo pastoral del apóstol Pablo. Todo eso es importante. Usted ya va a ver que es militar y entender y encajar en las jerarquías de la iglesia.
¿Quiénes conforman la iglesia en un nivel mínimo? Y este es un punto importante. Aquí dice todos los santos en Cristo Jesús. ¿Sí? El obispo es un santo en Cristo Jesús, obviamente que lo es. ¿Sí? Pero las personas que permanecen en Cristo y en su verdad, ¿sí?, y han aceptado el sacrificio del Señor Jesús, y son comprados con la sangre de Cristo y se dedican a Él, esos son los que conforman la iglesia. ¿Sí? Por eso es que los santos, es un error pensar que son unos que merecen una atención especial, ¿no? Obviamente a lo largo de la historia han habido gente de relevancia, de prominencia, sobresalientes en su esfuerzo por las cosas eclesiásticas y todo eso. Pero santo es todo aquel que se ha dedicado a Cristo porque es propiedad de Él, porque ha sido comprado con la sangre de Cristo, porque ha creído. ¿Sí? Usted me dice, ¿yo soy propiedad de Cristo? Sí, cuando abre los ojos y cuando se convierte de las tinieblas a la luz. ¿Qué pasa ahí? Pasa del poder de Satanás al poder de Dios, o sea, bajo la autoridad de Dios, ahí ya. ¿Sí? Esa persona ya con el Espíritu Santo va a ser orientado, ¿sí?, en el contexto del organismo de la iglesia a ocupar su lugar en la nueva militancia que el Señor espera que nosotros andemos. Que están en Filipos, dispersos pues en los diferentes lugares. Nosotros podríamos decir, seremos esos santos en Cristo Jesús que están hoy en este caso en Pasto y de Pasto, los diferentes lugares de los cuales concurrimos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces vuelvo al punto, se acordaba. ¿Sí? ¿Qué pasa con uno cuando uno está en lo que es como una familiaridad en la fe? Uno se acuerda. Dice, aquí está este hermano, ha estado creyendo, ha estado asistiendo, lleva tiempo, está en los caminos del Señor. ¿Sí? Me parece que tiene la fe no fingida, me parece que está recibiendo con gozo la palabra, porque veo, aquí viene el asunto, porque veo su participación en el Evangelio, su comunión, ¿sí?, su inmersión en el cuerpo de Cristo. Lo veo, ¿sí? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahí, si fue un grupo muy grande, pues el apóstol Pablo debió hacer una oración general. Si era un grupo más pequeño, más modesto, como quizá él pudo haber hecho una oración puntual, persona a persona, ¿no? Pero más me parece que debió ser algo general. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahora, ¿qué pide uno? ¿No? Después de que una persona recibe la salvación, ¿habrá necesidad de estar orando por esa persona? ¿O por un grupo? ¿O por una comunidad? ¿Sí? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, la oración en este caso, el apóstol Pablo, era como pedirle al Señor que en ellos se asegure más el propósito para el cual fueron alcanzados. Ellos lo entendieran mejor. Por ejemplo, esa es una oración muy importante, que está ya no en este caso de los filipenses, hay otro pasaje. Pero aquí lo dice de la manera en que lo vimos abajo, dice para que aprobéis lo mejor. Pero si me permite, yo busco otro, que también es una oración respecto de otros, en donde pide, por ejemplo, en inteligencia espiritual, ¿sí? Verso. Entonces uno ora, ¿no? Una oración, por ejemplo, que yo podría hacer y he tratado de tomarlo como un hábito personal, y es cuando me piden oración pedir esto, ¿sí? Porque
La idea es que usted sea como un niñito recién nacido, que al principio se le da un sustento, que le produce un crecimiento espiritual, pero luego usted mismo vaya escogiendo, entendiendo los procesos. Entonces, por ejemplo, en Efesios, y esto entonces es algo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿sí? Inteligencia espiritual, a ver si me permite, lo ubico. Sí, no, perdón, me equivoqué. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es una oración fundamental. Listo, ¿ha creído? Antes de pedir por cualquier otro interés humano, afán, ¿sí? Preocupación, ¿sí? Como quizá lo que viene a acontecer la semana que viene, como que si voy a presentar una hoja de vida, y eso no está mal, todo eso. En todos esos aspectos podemos pedir gracia del Señor. Insisto, cuando somos participantes de ella, ¿sí? En todos los aspectos, ¿sí? Va usted a una cita médica y usted pide que le vaya bien, que el procedimiento pues salga bien, que el diagnóstico sea correcto, porque pueden pasar infinidad de circunstancias, y eso no está mal, insisto, siempre y cuando usted esté participando de la gracia. Ahora, pero en orden de prioridad, digamos, una oración más importante es orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Mire, un discípulo, un santo de las diferentes latitudes del mundo, llamado por un ministerio o alcanzado con un esfuerzo ministerial que Dios ha hecho, porque este es otro punto, los ministerios son esfuerzos de Dios por alcanzar personas, son provisión de Dios. Los que son ordenados por Él, obviamente, ¿sí? Ordenados por Él. Hoy tuve una experiencia que me quedó como me dejó pensando. Tuve una reunión en el colegio de Sebas donde va a entrar, y entonces hubo un momento que a los padres nuevos, porque es un nuevo colegio donde va, nos pidieron que nos presentáramos, ¿sí? Y entonces ya llegó mi turno, entonces yo arranqué y yo dije, yo soy de profesión o de oficio principal pastor, ¿sí? Había un grupito no muy grande ahí de padres, pero pues uno sabe todas las cosas que se pasan por la cabeza, ¿no? Cuando uno dice eso, ¿cierto? Yo he escogido desde ya un buen número de años decir eso en lugar de decir, por ejemplo, que soy administrador de empresas de profesión, y probablemente podría decir que también soy músico, ¿sí? Pero he escogido decir eso, ¿por qué? Porque esa es la forma en la que yo honro aquello con lo que Dios me ha honrado. ¿Estamos de acuerdo? Así a la gente no le gusta, ¿sí? Bueno. Pero es que decirlo aquí, pues es de bajada, es riquísimo, ¿no? Hasta aplauden, vea, qué rico, ¿sí? ¿Sí? Pero allá uno sabe que la gente piensa infinidad de cosas, ¿no? Entonces ahí salían otros con otras profesiones, otros oficios y todo. Y yo seguía pensando en mi puesto, ¿sí? Yo decía, tú me has honrado, Señor, con esto, con esta función, ¿no? Y yo soñaba, ¿no? Porque yo sueño así, con un momento en el que me digan, explíquenos qué hace un pastor. Sí. Yo soñaba, ¿sí? Porque yo estoy que a qué hora me preguntan, ¿sí? Para poder explicar, porque usted sabe que hay carreras y profesiones que uno no las entiende. Hay muchas, ¿no? Uno le dicen, yo soy tal cosa. Por ahí una persona cercana me dijo una vez una profesión, y que yo hasta el día de hoy no he entendido qué es lo que hace, ¿no? Porque ya tú me dices un abogado, bueno, es amplísimo la forma en la que un abogado puede elaborar todo eso y muchas otras cosas, pero bueno, hay otras que no tanto. La del pastor es una función súper incomprendida por las personas,
no saben realmente qué es, y a veces les comento, ni siquiera los discípulos lo saben del todo bien. ¿Sí? Pues si yo pudiera decirlo en un ambiente así, que ojalá algún día se me permita, diría yo, lo que hago es cuidar y velar por el alma de las personas que han recibido salvación, para que alcancen aquello para lo cual fueron alcanzados por Cristo. Y esa labor me la paga el cielo a mí directamente. No, me la paga el cielo. ¿Sí? Mucha gente dirá, hay muchos pastores que han sido hallados en escándalos, en problemas, en dificultades, en atropellos hacia las personas. Sí, como médicos, ¿o no es así? ¿Cierto? O como abogados. ¿No hay abogados que piden los honorarios? Sí, a mí me pasó, pues no a mí, a mi familia, a nosotros nos pasó un abogado, sí, en el cual depositamos confianza porque era conocido de alguien, no era un abogado pesado ni reputado, pero era amigo de alguien, depositamos la confianza, le pagamos los honorarios, fue con la contraparte, se arregló y nos hizo perder un caso. ¿Sí? Se cuadró con los otros. ¿Sí? Con la otra parte. Luego nos enteramos, pues, ¿no? Y nosotros tranquilísimos, ¿no? Si eso está en manos de tal apellido. Y eso lo vamos cuando cayó un resultado. Claro, así. O sea, si tú te pones a pensar en eso, tú te vas a poder defraudar de todos. De los médicos, de los contadores, de los arquitectos. Ojo con eso, ¿sí? ¿Y por qué digo ojo con eso? Porque uno a veces se ve que le hacen trampa a uno. Uno paga un material, meten menos cantidad. ¿Sí? Hace ese tipo de cosas. Obviamente hay gente no legítima que puede ser en un momento un peligro para los demás con una investidura pastoral. Pero yo pues creo que el Señor, y por eso es que lo digo a boca llena cuando me preguntan qué soy, que el Señor me ha honrado, yo lo percibo como una honra. Yo nunca he visto esto como propio. Uno piensa en darle al Señor lo que, o sea, es su rebaño, ¿estamos de acuerdo? No es mi rebaño, es su mies, no es mi mies, soy un obrero, ¿estamos de acuerdo? Siempre he visto así. ¿Y qué se siente? O sea, ¿qué veo yo? Esto es algo que yo puedo solamente verificar, y de pronto ustedes, algunos, ¿no? El Señor, cuando ordena un ministerio, lo respalda desde el cielo. ¿Sí? O sea, si yo le hubiera tenido que decir al resto de padres de familia, ustedes todos tienen que buscársela en lo que son las ganancias injustas. Mi honor, el honor que el Señor me ha hecho a mí, es que el Señor me paga lo que Él me llamó a hacer. Juzgue cada cual si es justo el Señor en su pago o no. Yo creo que es más que justo, más que eso, generoso, bondadoso, amplio. ¿Sí? Por eso es que ustedes no ven en nosotros, porque somos iniciativa de Dios, lo que digo es un esfuerzo de Dios por alcanzar personas, es afán por el dinero, afán por las riquezas, locales que no se han pagado para la gloria del Señor, ¿sí? No se ven, o sea, esas como, no se le transfiere la carga del proceso al discípulo. ¿Ustedes sienten carga por el proceso aquí? No, ¿sí? Bien, algunos vienen unas veces, otros vienen otras, piden permiso y está bien, ¿sí? Uno no les deja sentir la carga, porque la carga la lleva uno y el Señor provee. ¿Estamos de acuerdo? Para que uno siga apacentando a la iglesia y dándole, a veces, porque las respuestas a la oración del Señor vienen así. Por ejemplo, si hablamos de que el Señor les va a dar inteligencia, pues el Señor ya está dándola aquí. Sí, o sea, usted dice, Señor, dame una respuesta y háblame, y el Señor le va a hablar a través de su pastor. Sí, usted le dice, Señor,
dame norte, el Señor le va a proveer a través de los diferentes ministerios, obvio no solamente el pastoral, ¿no? Una solución, una alternativa. Entonces para mí es un honor enorme, por eso digamos, no me incomoda que la gente se incomode en ese sentido, ¿sí? A pesar de que yo sé que van a hablar, porque pues rara es la persona que tiene estos conceptos, ¿no? Que tiene en una posición de honra lo que Dios honra. Porque aquí viene un punto y es, la gente está tan lejos del conocimiento de la voluntad de Dios, y eso es algo en lo que usted es diferente al resto, por lo menos en teoría, que deshonran lo que Dios ha constituido como honroso, que son los ministerios. Ya en el caso de muchos de ustedes ven la función pastoral como algo honroso, ¿cierto? Pero eso es por el trabajo de la obra espiritual en ustedes. ¿Sí? En el resto del mundo no, es un trabajo indigno, pero yo no puedo callarme en ese sentido, ¿sí? Ni al banco le dijo, y a veces en el banco le dicen, no vaya a decir que es pastor porque no le prestan, ¿sí? Pero yo trato de decirlo. ¿Cómo no? ¿Sí? Trato. ¿Por qué? Porque yo sé que para mí es mi porción, mi honra, mi bendición. ¿Sí? Que me hace a mí, por lo menos, vivir una experiencia pues, nada menos que deliciosa, en el sentido de que yo pruebo el plato antes de ustedes, ¿sí? ¿En qué sentido? Revelacionalmente, ¿sí? O sea, uno vive en eso, es honroso. Ahora usted me dirá, pero bueno, ya deje de hablar de su función. ¿Por qué se los comento? Porque si usted es santo en el cuerpo de Cristo, usted va a ir encontrando su posición, ¿sí? Y va a ser o beneficiario de muchos ministerios o de un ministerio, en este caso nuestro ministerio, para esta manada pequeña aquí, yo, ¿sí? Ustedes saben que, y los domingos lo podemos ver, que hay varias iglesias alrededor, hay otra por acá atrás y todo eso, ¿sí? Yo no sé si son de Dios, creo que sí lo son, ¿sí? Para un grupo de personas sí lo son, ¿sí? Y eso es una posición muy madura, porque de nosotros dicen que no. Pero si hay algo probado es que nosotros somos de Dios como ministerio del Señor, ¿sí? Entonces yo respeto. Adelante, el Señor me asignó unas almas, me dio un mensaje, me ha dado unos conceptos que el creyente, el santo de ese grupito debe tener. Y que es mi oración que tenga, ¿estamos de acuerdo? Ese es mi objetivo. ¿Sí? Si usted tiene comezón de oír, quiero oír cosas novedosas, quiero oír cosas que de pronto le sacien más en su búsqueda de su alma, y no lo encuentra aquí, es porque el Señor no se lo quiere dar. Así es. Y muy posiblemente es porque no es un mensaje del Señor, ¿sí? Pues bien, todo esto es importante decir, o sea, yo me siento muy honrado por eso. Ustedes en su militancia deben sentir esa percepción de honor de su condición de salvos. Si no son el cristiano que se avergüenza, que se esconde, que no habla, que oculta, ¿sí? Ahora, yo también pasé por eso un tiempo, ¿no? Yo le decía, Señor, yo tengo que superar esto, le decía. Pero ¿sabe una cosa? Me he ido dando cuenta que yo no es que me avergüence del Señor. Y en mi tiempo pasado no era eso, sino que yo me sentía desprovisto de argumentos para debatir. El Señor ha sido pródigo en proveerme lo necesario para yo ahorita sí ponerle la cara a lo que sea en ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Es que cuando uno está aprendiendo, pues uno duda de todo. Ve que a alguien le va mal del rebaño de la iglesia del Señor y uno duda es del Señor. Sí. El Señor me lo fue quitando eso en el proceso. Sí. Le comenzó a ir mal a uno de los que se congregaban en algún aspecto. Y uno, ¿cómo, Señor?
No, ahí estás fallando tú y no. Y uno entonces se calla y dice, no, lo mío no es una solución. Y lo guarda. Y así hay unos entre ustedes, perdónenme que se los diga. Y puede que no sean pocos, ¿sí? Que guardan la perla de gran precio y que no quieren que se vea, no quieren mostrarla, ¿sí? Incompetentes en muchos aspectos para dar testimonio y la defensa del Evangelio. Eso es aceptable en una parte, hasta cierto punto, hasta cierto tiempo. El Señor quiere sacarnos de esa condición, ¿sí? Porque mire lo que dice, ahora sí podemos volver, bueno, ya salgamos de Colosenses y volvamos ¿qué dijimos? A Filipenses. Mire, dice, siempre mis oraciones rogando con vosotros, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Otra cosa que voy a decirles algo más allá, pero ahorita les puedo decir, con base en lo que veo aquí, permanencia. También es importante. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cómo la comienza el Señor? Llamándole y presentándole el Evangelio. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Perfeccionará es que salva a la persona, entre en los flujos de la voluntad de Dios, se establezca en su vida la voluntad de Dios, ¿sí? Vaya alcanzando lo que el Señor quiere que alcance, ¿sí? Lo que también se conoce como las coronas, los beneficios, los galardones, la madurez, ¿sí? La claridad, la orientación como discípulo, varias cosas. Todo lo que estoy diciendo es bíblico, sacado de más de un verso, ¿no? Que lo vaya obteniendo. Perfeccionar la obra es que el discípulo vaya quedando en la posición en la que Cristo se complace de su servicio, ¿sí? Vaya quedando en una posición en la que se le va todo lo que el Señor no quiere que esté en su vida y queda lo que el Señor quiere que esté, ¿sí? Para una fecha en especial, que aquí la dice, ¿sí? Bien. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay un día, como bien lo hemos estudiado hasta quizás ser un poquito gotera continua y cansón con eso, hay un día en el que el Señor va a venir a pedir fruto de todo lo que hemos recibido, va a encontrarse con nosotros el Señor, va a juzgarnos nuestras circunstancias. Eso es el tribunal de Cristo para la iglesia, que corresponde por supuesto a toda esa etapa cronológica donde el Señor venga por su iglesia y luego venga por segunda vez a Israel, ¿sí? Ese es el concepto. Es un periodo no muy largo, de no más de una década, ¿sí? Eso es el día del Señor. Y no termina allí, ese es el inicio. Luego el milenio es el día del Señor o el día de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se busca? Perfeccionamiento de la obra de Cristo en usted y en mí. El Señor está haciéndolo con ustedes. En mucho de lo que viven está perfeccionando su fe. ¿Lo creen? Es importante creerlo. Porque mal hacemos a veces en permitir pensamientos como de decir, no, el Señor, yo lo que estoy viviendo es una completa injusticia, esto no debería pasar, esta iglesia no debería yo estar aquí, yo debo estar en lo grande, yo debo estar en lo importante, en lo relevante, yo debo estar en esta circunstancia o en aquella. Y el Señor te dice, no, te voy a perfeccionar. Tú crees que sabes cuál es tu horizonte, crees que entiendes cuál es el mejor lugar para estar. Déjame, yo te pongo, te voy proveyendo en la inteligencia, el norte, te voy dando las pautas para que tú sigas un camino. Presten atención, por favor, en esto, porque esto es el todo del asunto. Te voy a marcar una pauta, ¿sí? Te vas a ir alejando del patrón de tus padres, del patrón de tu madre, ¿sí? Te vas a ir alejando. Entre más adentro vayas en el llamado del Señor, quizá ya no se te vea, es como un bosque tupido, ¿sí? Al principio, los que están fuera de él te ven, pero luego ya entras en eso.
ya entras, ¿sí? Ya estás en otros caminos, en otras verdades, en unas verdades, en otra realidad, ¿sí? Entonces y dice acá, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo viene y en los discípulos, en los que pertenecen a la iglesia, va a encontrar un perfeccionamiento hasta ese día, ¿sí? No acaba. Cuando usted la ha embarrado, por ejemplo, usted ha cometido un error, se ha salido de la voluntad de Dios, el Señor misericordiosamente lo mete, ¿sí? Con las consecuencias de su error, lo mete y lo utiliza para seguir formando en usted lo que se alcance a formar. Lo que se alcance a formar hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no sea justo, no. Lo que se alcance a formar. Por eso cuando somos dóciles a la palabra del Señor, estos procesos son muy ventajosos y van rápido en la vida de las personas. Y se ve un avance en las personas en lo que tiene que ver con estas cosas. Entonces, ¿qué es? Una persona que por lo menos tiene eso que les digo, seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ya cuando la gente dice, no, yo sé cuál, la voluntad de Dios es que yo esté en esto, dice, y uno la delimita claramente. Bueno, continuemos porque se me fue largo, pero tengo que ir a buscar el final. Como me es justo sentir esto de vosotros. ¿Qué significa eso? Yo de ustedes puedo sentir eso, les dice. En otras palabras es eso. En el versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros. O sea, no es justo que yo sienta esto de cualquiera. Y de que Filipenses 1:6, que es aquel quien la buena obra empezó, la perfeccionará. Es fiel, será fiel en completarla, en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. No es justo que yo sienta eso de todos. ¿Cierto que no? No, de los participantes de la gracia, de los que están en comunión en el Evangelio. ¿Sí? Por cuantos tengo en el corazón. Primero, bueno, él dice, por cuanto los tengo en el corazón, ¿sí? Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Hay una versión que lo clarifica muchísimo esto que está aquí escrito. Permítanme lo ubico. Mire, esa es la palabra de Dios para todos. Lo dice así, y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido el generoso amor que Dios me ha mostrado. O sea, ¿qué ve el apóstol Pablo? El amor como evidencia de la militancia en Cristo. El amor hacia Cristo, el amor hacia su propósito. Eso es lo que vio. ¿Puedo yo pensar así de los aquí presentes? ¿O el Espíritu Santo pensaría así? Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Depende de cada uno. A veces el grupo es lo suficientemente heterogéneo, digamos, como para que no todos quepan en el mismo costal, en ese sentido, en ese análisis, ¿no? Pero entonces dice, es justo que piense, es correcto que piense así de ustedes. ¿Por qué? Porque han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Amor hacia la obra, amor hacia las cosas del Señor. Y en muchos casos aquí sí se da eso. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, dice la palabra de Dios para todos. No solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve de defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Miren, hay una señal, ¿no? Hay una señal. Supongamos que esto es agua, ¿no? Supongamos que esto es agua. Si yo estoy o alguien está defendiendo el Evangelio, ¿sí? Como dice aquí lo dice de la siguiente manera: defender la buena noticia de salvación y probar que es verdad. Esa es nuestra tarea. Los predicadores tenemos esa tarea, probar que es verdad, con conceptos, obviamente, ¿no? Como todo. Y usted, después de haber creído, y hay gente entre ustedes que lo hace, pone un vaso de agua aquí, ¿sí? ¿Qué está haciendo ese acto? Está diciendo, yo participo de lo que él está diciendo, del mensaje, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes como cuerpo, en muchos casos doy un concepto de buena calificación general en eso. Entonces, hay gente que se encarga de que esta
alfombrita esté limpia, otros vienen a abrir, ¿sí? Otros ponen el agua que les menciono, ¿sí? Otros simplemente participan de las actividades eclesiásticas. ¿Qué están diciendo allí? Yo creo lo que tú estás impartiendo, Señor, a través de la defensa del Evangelio. Si yo estuviera, supongamos, aquí viene la complicación, y en eso es que los filipenses son superiores a nosotros, ¿no? Si yo estuviera frente a las autoridades que pudieran juzgarme y pudiera tener riesgos para mí, defendiendo el Evangelio, aquí dice, en la defensa del Evangelio, la buena noticia, y probar que es verdad, ¿se atrevería una persona ahí a ser parte de eso? Llevando el agua al preso que lo está diciendo, a eso ya cambia muchísimo las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimo. Pues los filipenses, según el apóstol Pablo, fueron solidarios en ese aspecto. Cuando vieron al apóstol Pablo en sus prisiones por el Evangelio, le apoyaron, ¿sí? A riesgo de ser vistos como, pues, participantes del movimiento y todo este asunto. Entonces, yo no pido nada para mí, obviamente. Esto no se trata de mí. Cualquier persona que defienda la verdad del Evangelio, ¿sí? Le daríamos la señal al Señor con eso, apoyando, ¿sí? Creyendo. Así, o participando en lo que el Señor nos asigne para participar, ¿sí? Entonces hay una persona que se para aquí para la logística del salón, para que nosotros está participando de eso. Usted al hacer eso, ¿sí? No se da cuenta a veces, porque ya es rutina. Los salvos, los santos de aquí, los que son santificados para el Señor, entre los cuales hay un buen número de personas aquí escuchándome, no se dan cuenta, pero eso lo hace usted participante de la gracia del Señor. Sí, eso es una diferencia enorme. Sí. Las implicaciones de eso son profundísimas, profundísimas. Es conocido por el Señor usted. ¿Sí? Por eso es que en nosotros debe haber ese sentido de valor por lo que hacemos y proyectarlo, hacerlo hasta que el Señor venga, pues prácticamente, o que muramos. Por eso dice hasta el día del Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo sintió honor se sintió honrado por uno de sus discípulos cuando le dijo: tráeme los pergaminos y el capote que dejé en Troas, creo, a ver si lo ubico, ese verso, ¿sí? En 2 de Timoteo, se lo dice a Timoteo, mire, 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, este Tíquico, pastor de Éfeso, entendemos que es: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, mire, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sí? La persona, y este punto es importante, la persona con la que uno puede contar en un pensamiento ministerial sano es una persona que a uno le ha dado señales de participación y comunión en el Evangelio. ¿Sí? Esa persona es la que a uno le hace justo sentir o pensar que el Señor va a completar con esa persona la obra, que no se va a extraviar por allí. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que está al final de todo lo que he dicho y que el volumen de lo que he comentado es amplio, pero concéntrese en eso que acabo de decir. Cuando le dice a Timoteo: tráeme el capote, ¿sí? La capa, en otras palabras, que dejé en casa de Carpo, en Troas, también tráeme los libros. Por eso Timoteo, ¿sí?, es alguien en el apóstol Pablo y ambos son alguien en Cristo Jesús. Usted es alguien en mí, yo soy alguien en mi ministerio
y todos somos alguien en Cristo Jesús. Y eso, mi querido hermano, es andar o ser participante de la gracia de Cristo. ¿Sí? Entonces, valoremos eso. Y yo sé que buena parte de ustedes tiene el honor de hacerlo, pero tiene que pasar a ser intencional en agarrarlo. Dice, yo no me voy a dejar quitar este honor. A veces uno no es el primero en los procesos, ¿no? A mí me ha tocado ser el primero en unas cosas y ser segundero, a veces menos que eso en otros. Y mi sentir espiritual es decir, yo voy a tratar de estar siendo parte de lo que Dios está haciendo, incluso con otras personas, así yo no sea el primero, ¿no? Eso es fundamental. Permítanme, me extiendo un poquito más, porque no creo que mañana podamos ahondar en esto. Volvamos allá a Filipenses. Dice, bueno, porque Dios me es testigo cuánto os amo. Bueno, eso saltémonos. Y en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo que debe haber en ustedes más. Es lo que el apóstol Pablo pide que debe haber más. Más amor, más intención, más dedicación, más sentido de honor. De si es que estoy participando, si soy alguien en Cristo, debo sentirme honradísimo de eso. Salvo, sí, honrado. Abunde más y más en ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Bueno, tal vez esto da para otra predicación, entonces dejémoslo ahí, vamos a orar.